Buenas tardes a todos. Gracias al Dr. Reyes y su grupo por la oportunidad de presentar este tema tan interesante. Vamos a hablar de la osteotomía tibial de apertura en el manejo del varo de rodilla. La osteotomía tibial alta de apertura fue descrita inicialmente por Coventry como una osteotomía de cierre lateral y posteriormente se desarrolló la de apertura medial con fuerte influencia en tiempos recientes por el Dr. Giancarlo Pudú en Italia. Algunos autores han reportado evidencia artroscópica de reparación fibrocartilaginosa en pacientes que fueron sometidos a este tipo de osteotomía. Incluso Wakabayashi y sus colaboradores realizaron 58 segundas vistas por artroscopia, encontrando que solo 3 de estos 58 no mostraban signos de reparación. El 55% presentó datos de reparación parcial o total con fibrocartílago en las zonas que tenían una lesión condral. Entonces, estas osteotomías son un procedimiento bien establecido para el manejo del varo y la sobrecarga medial mediante la corrección del defecto de alineación y la redistribución de la carga. Diferentes estudios reportan una satisfacción alta, dependiendo del grado de daño existente y la adecuada selección del paciente, retrasando entonces la aparición de una gonartrosis. Sin embargo, es un procedimiento que ha disminuido su uso principalmente en Estados Unidos debido a la alta frecuencia del uso de las artroplasías totales de rodilla y en algunos casos y en Europa incluso de las artroplasías unicompartimentales de rodilla. Este tipo de procedimiento tiene sus ventajas, como es la restauración anatómica con hueso de los defectos mediales. Corrige en forma más predecible en los planos sagital y coronal las deformidades angulares de la extremidad. Tiene la posibilidad de hacer una corrección transoperatoria fina mediante el uso de rayos X intraoperatorios. Solo requiere de osteotomizar un hueso, evita dañar la articulación tibioperonea superior y tiene facilidad de combinarse con otros procedimientos como sería una plastía del ligamento cruzado anterior, por lo que también tenemos unos resultados confiables y repetitivos. Es muy importante que hagamos un examen completo de nuestros pacientes, evaluar la marcha, evaluar las zonas de dolor, que generalmente son del lado medial, evaluar la competencia de sus ligamentos, ya sea los colaterales o los cruzados, ver si hay discrepancias en las extremidades, ver si hay alguna deformidad en el tobillo. Ya que tenemos esta evaluación física completa, procedemos a una evaluación radiológica en la cual nos debemos de apoyar de un buen eje mecánico con carga. Tener radiografías que pueden ser postero-anteriores también o de Rosenberg para ver si hay colapso del lado medial. Podemos tomar radiografías en estrés a 30 grados de flexión para ver si hay apertura medial y si hay una conservación del espacio articular lateral. Ver si hay daño a nivel de la articulación patelofemoral también es importante. Incluso ya tomando estudios más avanzados como sería una resonancia magnética nuclear, tenemos que ir en busca de los posibles daños que se presenten, por ejemplo como una protrusión meniscal, ruptura de cuerno posterior, cambios degenerativos en el menisco, cambios estructurales ya a nivel de la tibia, como sería la imagen del medio, donde vemos que ya empieza a haber un traspaso de la carga en forma significativa con cambios de la estructura tibial, o en casos que ya han sido operados, si ya empieza a haber cambios degenerativos en el compartimento medial, como en el caso de la derecha, donde se había operado de un ligamento cruzado anterior, con meniscectomía parcial y empiezan a tener datos ahí por la misma ausencia del menisco. Todo esto lo que debemos de buscar es si el paciente tiene o no una sobrecarga medial, ya que se estima que hasta en un 6% de la población por arriba de los 30 años y hasta en un 15% de los que son arriba de 45 van a tener algún tipo de problema de dolor medial de rodilla. Aquí hay factores de riesgo que todos conocemos para desarrollar esta sobrecarga, como son el varo. Los pacientes que realizan deportes de impacto y que tienen el varo tienen mucho más tendencia a desarrollar el problema, y los que ya han tenido lesiones meniscales mediales o lesiones condrales. Definitivamente son pacientes que van a desarrollar problemas por sobrecarga medial, que a veces los empezamos a detectar también ya, por ejemplo, como se ve ahí en el eje mecánico, que se empieza a trasladar hacia la parte interna. Entonces tenemos
¿En quién está indicado este tipo de osteotomía? Sería el paciente activo, que tiene varo, con o sin artrosis, pero que sea un paciente que pueda utilizar muletas o andador y que tiene la fuerza y la motivación para hacer una rehabilitación postquirúrgica que va a ser un poco lenta definitivamente porque tenemos que hacer una fractura y le tenemos que decir esto a nuestros pacientes que pues requiere un tiempo de cicatrización, ¿verdad? También los pacientes que requieren algún trasplante meniscal posterior a una meniscectomía total medial son pacientes que se van a beneficiar mucho de hacerles el cambio del eje y el cambio de la carga. Pacientes que se les va a suturar la raíz posterior del menisco también. Muchos de ellos se van a beneficiar de hacer una osteotomía tibial ahí de apertura. En pacientes que tienen lesiones condrales aisladas del compartimento medial por deformidades en varo, definitivamente que también estará indicado. Las contraindicaciones son disminución del espacio articular lateral. No vamos a operar a un paciente que ya de por sí tiene daño lateral, porque al pasar la carga de ese lado, pues no vamos a tener una mejoría del problema o lo vamos a agravar más. Pacientes que ya tienen subluxación tibial lateral, definitivamente no sería la indicación, o que tienen una pérdida ósea muy importante en el compartimento medial, que ya tienen un daño estructural medial. Esos pacientes sería mejor hacerles un reemplazo unicompartimental. Pacientes que tienen contracturas en flexión o flexión de rodilla, una incompetencia para la extensión, o que tienen flexión muy limitada, que ya tienen mucha artrosis con deformidad muy severa, o pacientes que tienen artritis inflamatoria, o enfermedad vascular periférica severa, fumadores, o pacientes muy obesos, pues definitivamente no son pacientes ideales para esto. Hay un paciente ideal, según la ISACOS, que es aquel que tiene una demanda funcional moderada, ¿verdad? Incluso yo sí le agregaría paciente que quiere seguir corriendo y no tiene un daño estructural muy severo del lado medial, va a tener un buen resultado con una osteotomía. Pacientes entre los 40 y 60 años con dolor aislado en compartimento medial, que no están muy obesos, que tienen poco varo y que tienen arcos de movilidad completa, con compartimento lateral y anterior casi normales, que no son fumadores y que no tienen estabilidad ligamentaria, constituyen un paciente óptimo para este tipo de procedimiento. Entonces, cuando ya decidimos que queremos hacer el procedimiento, tenemos que planearlo bien, hacer un buen eje mecánico, ¿verdad? Y pensar que nosotros, si la línea de carga original va por la espina tibial medial, pasando la carga desde el centro de la cabeza del fémur al centro del tobillo, después de la osteotomía planearemos que esta línea se pase a la espina tibial lateral, como determinó el doctor Fujisawa, que esto equivale más o menos al 60 o 62% de la distancia del plato tibial de medial hacia lateral. El corte que nosotros debemos de hacer va a unos 4 centímetros por abajo de la superficie articular de la tibia del lado medial, dirigido hacia la punta de la cabeza del peroné o incluso hasta 1 centímetro más hacia abajo. Esa es la zona segura de la cortical lateral de la tibia hacia donde debemos dirigir nuestro corte. En la técnica quirúrgica vamos a empezar por hacer una artroscopia siempre para ver cómo está la superficie articular medial, qué daño existe a nivel del menisco, si tenemos que hacer o no alguna reconstrucción de la raíz posterior, por ejemplo, alguna sutura meniscal, y ver otro tipo de lesiones agregadas a nivel de la rótula para saber una planeación de qué va a pasar con nuestro paciente a futuro y poderle decir cuál sería la expectativa que nosotros tenemos con este tipo de procedimiento. Después vamos a hacer un abordaje medial, donde vamos a hacer identificación de los tendones isquiotibiales, vamos a levantarlos con cuidado, vamos a hacer una visualización del colateral medial, lo vamos a levantar con cuidado, sin desinsertarlo distalmente, y vamos entonces a nosotros a colocar un clavillo con asistencia de fluoroscopía paralelo a la línea articular para después colocar nuestra instrumentación y pensar en hacer nuestra osteotomía, como dijimos, de medial hacia lateral, respetando la cortical lateral, ¿verdad? Más o menos 1 centímetro nos quedamos cortos de llegar a la cortical lateral y vamos a hacer nosotros
asistencia de fluoroscopía para ver que tenemos la bisagra esa que buscamos en la parte lateral en una zona segura, como les decía, ya sea a nivel de la cabeza, del peroné, de la punta o 1 centímetro hacia abajo. Y luego vamos a empezar a hacer una apertura del lado medial y podemos asistirnos de fluoroscopía para no sobrecorregir. Y ahí a nivel de la misma cirugía determinar qué tanto nosotros es lo que vamos a abrir y después ya hacer una fijación adecuada con lo que nosotros tengamos a la mano, ¿verdad? Ahorita mencionaremos algunos de los tipos de placa. Siempre nosotros hacemos ahí la planeación, hacemos la fluoroscopía, ¿verdad? Vemos que no estemos sobrecorregidos y luego vamos a colocar la placa. Nosotros utilizamos la placa descrita por el doctor Pudú de apertura, ponemos injerto, bastante injerto en esa zona para que no tengamos retrasos en la consolidación. Hay otros métodos de fijación, aparte de esta placa de Pudú, como serían las placas, por ejemplo, la Tomofix, que es una placa de concepto LSP, que tiene una ventaja en que es una fijación más rígida y con posibilidades de apoyo a las 2 semanas y rangos de movilidad normal más temprano, siempre y cuando se conserve la angulación tibial posterior que debe tener. Sin embargo, estas placas, al ser más bromosas, un poquito más grandes, pues hay que retirarlas más frecuentemente que lo que es la placa de Pudú. Realmente la nueva generación de placas Pudú que son bloqueadas dan muy buenos resultados. Nosotros a las 4 semanas les permitimos apoyo parcial y a las 6 semanas ya el apoyo total y no hemos tenido ningún problema con este tipo de fijación. Entonces, si lo sabemos manejar con nuestros pacientes, de que van a tener este periodo de no apoyo, la verdad es que les va súper bien porque tienen una movilidad completa desde un principio. Se han comparado las técnicas de osteotomía de apertura con la osteotomía de cierre y, por ejemplo, en este estudio donde se revisaron 23 estudios que comparaban estos dos tipos de osteotomías, los resultados clínicos realmente no mostraron una diferencia estadística significativa en la escala de Lisholm u otras. Solo hubo diferencia en el tiempo quirúrgico, demostrando ser más corta la de apertura, y también encontraron que los casos de sobrecorrección o falta de corrección iban más sobre la osteotomía de cierre lateral. Entonces, consideraron que era más preciso hacer una osteotomía de apertura, con lo cual concordamos nosotros en este sentido. Hemos tenido experiencia con pues, osteotomías altas que eran en domo, con fijación con fijadores externos, después las de cierre y luego las de apertura. Y la verdad, de todas las que hemos hecho, la de apertura es la que nos ayuda a dar más resultados más repetitivos, con menos complicaciones. Sin embargo, no estamos exentos de las complicaciones. La principal, digamos que sea la fractura de la cortical lateral, que si la detectamos en ese momento, pues ponemos una grapa lateral y lo resolvemos con la pérdida, la disminución de la carga temprana. Otro tipo de cosas realmente son muy raras, como rigidez o infección, etc. Hay que considerar también que en algunos pacientes no son candidatos ideales para una osteotomía, son candidatos más, por ejemplo, a una artroplastía unicondilar. La diferencia aquí básicamente es que si ya tenemos un daño de artrosis, vamos más sobre la artroplastía unicondilar. Si no tenemos tanta artrosis como se ve abajo en la clasificación de Albach, por ejemplo 1 o 2, pues una osteotomía. Si es un paciente muy activo, una osteotomía. Si es, por ejemplo, una mujer que quiere apoyar rápido o una persona que ya no piensa hacer deporte importante, mejor una unicondilar. El manejo posquirúrgico va como en toda la cirugía de rodilla, con crioterapia, movilización precoz, con movilizador pasivo de rodilla, no apoyo, como les dijimos, dependiendo del tipo de placa que utilicen. Y luego hacer un fortalecimiento progresivo con isométricos también, y luego recuperar propriocepción, elasticidad, y ya con retorno a las actividades deportivas habituales alrededor de los 4 o 6 meses. Un caso clínico que vamos a tener aquí, donde ya tenemos cambio hacia medial del eje de carga, donde se le hizo la osteotomía de un lado, donde se corrigió el eje hacia la espina tibial lateral y luego unos meses después se le hace la rodilla del lado contrario y se ven
el cambio de carga en ambas rodillas y ya el resultado final. Entonces, en conclusión, ¿qué considerar para lograr el resultado deseado en OTA? Al hacer una adecuada selección del paciente, con adecuada información, con el manejo de las expectativas correctas, con una adecuada planeación preoperatoria y con un conocimiento de implante y técnica a utilizar para no equivocarnos. Darle un seguimiento de rehabilitación postquirúrgica adecuado. Muchísimas gracias.